Agradecemos el tiempo de espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este cuarto día en el tercer ciclo de webinars gratuitos que tenemos en esta semana. El día de hoy nos acompaña el maestro Adrián García Sánchez desde México con el tema la protección de datos personales, riesgos y oportunidades en el sector educativo. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre el maestro Adrián. Él es maestro en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara, licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diversos diplomados y cursos en materia de protección de datos personales, gobierno abierto, comunicación y marketing político. Recientemente participó en la instancia internacional en la Cátedra Iberoamericana de Educación en la Universidad de Alcalá en conjunto con UNICEPES. Ha sido ponente en seminarios y congresos nacionales e internacionales y ha participado como autor de capítulos de libro y artículos académicos. Dentro del servicio público y en el ámbito legislativo se desempeñó en áreas de comunicación social y archivo municipal. Como docente ha impartido clases en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y desde hace 7 años colabora dentro de los programas de licenciaturas de UNICEPES incorporados a la UNAM, impartiendo diversas materias. También es un gusto comentarles que es parte del personal administrativo de la UNICEPES, apoyando en el Departamento de Mercadotecnia de aquí nuestra institución. Y es un gusto contar con su participación con este excelente tema. Adelante, maestro Adrián, tiene el control en sus manos. Muchas gracias, Lalo. Espero que se esté escuchando bien el micrófono. Bueno, pues me voy a permitir compartir pantalla para poder comenzar a hablar sobre este tema que hoy hemos preparado. Bueno, justamente como lo leía Lalo, esta inquietud de compartir este tipo de temas es porque bueno, pues nos hemos desarrollado profesionalmente en este ámbito de la protección de datos personales y ha habido oportunidad de explorar tanto en el sector público como en el sector privado, pues algunas cuestiones al respecto de este tema, pero particularmente ahora que estamos enfocados en el ámbito educativo. Y también adelantar un poco, el día lunes, el doctor Jorge, quien es también parte del cuerpo académico de UNICEPES, nos compartía algunas cuestiones sobre ética y algunas de ellas versaban también en torno al tema de la privacidad y de los datos personales. Entonces iré retomando también algunas cuestiones. Pero me gustaría arrancar aclarando también que me gustaría que fuera una sesión interactiva, una sesión en la que podamos, por lo menos a través del chat, además de la sesión de preguntas y respuestas, pues poder compartir algunas ideas en algunas preguntas a manera de provocación que hoy hemos preparado para poder ampliar la discusión sobre este tema que traemos. Bueno, primero, entender una cuestión, ¿cómo se aborda la protección de datos personales y la privacidad? Me parece que hay tres ámbitos esenciales desde donde podemos abordar el tema. Desde la cuestión legal, se han construido marcos jurídicos a lo largo del siglo XXI, particularmente en México, pero en América Latina y en otros países, sobre el tema de la protección de datos y la privacidad. Y más a partir de esta creciente digitalización en todas las actividades productivas de la sociedad. Bueno, hay un entorno legal. Cada país tiene su legislación. La Unión Europea tiene una legislación que, a mi parecer, es una de las más avanzadas en este ámbito. Luego, ese es un primer momento, ¿no? El ámbito legal de la protección de datos. Ahora, como también se aborda mucho desde la perspectiva
tecnológica evidentemente tiene ese componente importante, ¿no? El componente de la ciberseguridad, por ejemplo, pues es fundamental para hablar de protección de datos y de privacidad. Pero en este punto que hoy queremos abordar, vamos a hacerlo desde el punto de vista social, ¿no? Aquellos dos primeros ámbitos hablamos de temas, digamos, un poco más técnicos, pero acá hay que hablarlo del tema social, de cómo estamos visualizando este tema en la vida cotidiana, no solamente en nuestra relación con la tecnología, sino en nuestras relaciones, más cotidianas, persona a persona, en dinámicas sociales como el comercio, que no es el comercio electrónico, sino el comercio tradicional, porque en cada uno de estos ámbitos puede estar implícito, explícito el tema de la privacidad y la protección de datos. Entonces, insisto, el abordaje será más desde una perspectiva social. Ahora, y también, obviamente, como lo planteamos en el título del tema, es una perspectiva para el sector educativo. Y tanto en el sector educativo, tanto en la parte a distancia, como las modalidades presenciales, porque en las dos tenemos cuestiones muy interesantes y ahorita les voy a compartir un par de anécdotas respecto a lo que hemos podido percibir sobre este tipo de situaciones, sobre todo en el tema de riesgos a la privacidad. Bueno, pero arranquemos desde este primer momento. ¿Por qué nos debe interesar la protección de datos personales en las organizaciones educativas? Bueno, ya lo decíamos, tenemos un entorno digital que ha cambiado en muy alta velocidad, ¿no? Tenemos situaciones como eh, la Big Data, en la que se da este procesamiento masivo de datos y muchos de ellos tienen que ver con datos personales que se pueden obtener de distintas fuentes, ya sea de manera autorizada por las personas o de manera no autorizada. Ahorita iremos profundizando en algunos comentarios al respecto. Tenemos los algoritmos que ayudan o facilitan el procesamiento de masivo de datos, obviamente la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, es decir, la interconexión de diversos dispositivos que podemos tener en nuestro hogar, ¿no? Como estos, se vale decir, si se vale decir marcas, como estas famosas Alexas, ¿no? Donde le damos instrucciones, pero a la par también pueden estar recabando una serie de datos y podemos tener sistemas de videovigilancia conectados a nuestros teléfonos celulares. Todo eso tiene que ver con el Internet de las cosas. También nos tienen que importar por la seguridad personal, tanto de nuestros estudiantes, docentes, administrativos y, por supuesto, directivos, ¿no? Todos finalmente somos sujetos a este derecho a la privacidad, a la protección de datos personales y todos en algún momento podemos estar viviendo algún riesgo. Bueno, para otras organizaciones, evidentemente, el tener una política que garantice la privacidad de los datos que se manejen, pues genera confianza de los clientes, de los usuarios, de las personas que están en el entorno. También nos tiene que importar porque hay un mercado negro de datos personales, un mercado que mueve muchos millones de dólares en el mundo a través, sabemos que puede haber filtraciones de datos de distintas empresas, que esto redunda en que los usuarios de los cuales fueron filtrados estos datos, pues puedan ser víctimas de algún delito, ¿no? Este mercado negro, entonces, donde se circulan los datos personales, también es una razón por la que hay que poner atención desde las organizaciones educativas en este tema. En países como México, también, pues hay multas si incumplimos la ley. Aquí es importante distinguir que particularmente en el caso mexicano,
Las organizaciones educativas del sector público se rigen por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, todo lo que aplica al sector público, y las instituciones de eh, educación del ámbito privada nos regimos por la Ley de Protección de Datos Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, misma que regula por igual a cualquier empresa de cualquier otro ámbito. Y bueno, pues también entonces es otra razón por la cual es importante poner atención en este tema. Y obviamente genera una buena, el tener una política adecuada, un manejo responsable de los datos personales, pues también puede redundar en una buena reputación para las instituciones que son responsables del tratamiento de los datos. Podemos encontrar, y seguramente a ustedes les ha pasado en el día a día, muchas historias que van vinculadas, aunque a veces no tenemos claro conceptualmente, pero van de la mano con el tema del descuido de los datos personales. Por aquí, del lado izquierdo de su pantalla, pueden ver un meme, ¿no? Que dicen, tú bien preocupado de que WhatsApp te robe tus datos personales, ¿no? Y dice, y la papelería de la esquina, pues se envuelve con una copia de una credencial donde están todos los datos de las personas, pues una cartulina, ¿no? Y esa es una práctica muy común. Bueno, vamos a ahorrar papel, vamos a reciclar, pero a veces no nos fijamos ni qué hay detrás de ese papel o qué información, si hay información personal que pueda, pues en algún momento generar que una persona que es titular de esos datos pueda ser víctima de un delito, ¿no? O sea, y esto es tan cotidiano. A mí también una vez en una institución donde me tenían que dar un documento que no era oficial, pero como una copia, y me lo dieron en un papel reciclado, y resulta que era la hoja de datos personales de un currículum que ya habían seguramente desechado, pero reutilizaron el papel y me dieron esa copia también en datos, con datos personales de cualquier otra persona. Entonces, en la práctica cotidiana, a veces no tenemos ni idea, a veces por desconocimiento simplemente, de que podemos poner en riesgo a una persona con ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y eso es un ejemplo de lo que sí puede ocurrir y puede ocurrirnos a las instituciones educativas. Luego, pero también hay situaciones todavía mucho más radicales, y me voy a referir a casos mexicanos por ser el contexto donde me desenvuelvo. Pues resulta ser que a veces, no sé, los alumnos en nivel secundaria, en nivel preparatoria, pues toman fotos o videos a sus compañeros y los convierten en un meme, ¿no? Y como sabemos que hoy son las redes sociales y ese potencial que tienen, pues se pueden viralizar. Y obviamente con ello puede generarse un daño importante a la imagen, por un lado, de la persona, pero también en otras situaciones que pueden implicar hasta la salud mental de las personas, ¿no? Ahora en México ya está un poco más regulado el tema de la violencia digital, ¿no? El hecho de compartir contenidos de una persona sin su consentimiento, y sobre todo va más allá cuando se trata de temas relacionados con la sexualidad, ¿no? Pero son casos tan comunes. A mí compartiendo historias con gente que está, por ejemplo, en áreas de trabajo social, en escuelas secundarias, o personas que están en prevención del delito de instituciones de seguridad pública aquí en la región, pues es muy recurrente que se encuentren con este tipo de historias, ¿no? Compañeros, estudiantes que le tomaron fotos a un compañero, a una compañera,
la convierten en meme, la ridiculizan muchas veces y eso puede tener consecuencias, ¿no? Incluso hasta han encontrado casos, bueno, donde se comparte fotos íntimas de las personas. Entonces es todo un tema ahí y que sucede pues en el día a día en las instituciones educativas, ¿no? Por eso decía, este tema abarca tanto para quienes estamos en las modalidades presenciales como para quienes estamos en las modalidades a distancia, ¿no? Eh, Simplemente las prácticas o los dispositivos o las formas en las que se puede poner en riesgo la información de las personas son distintas, pero al final de cuentas pueden afectar el tema de datos personales y de la privacidad de cualquier persona. Bueno, justamente con esta ponencia vamos a ir atravesando temas como qué es lo público, lo privado y lo íntimo. Yo siempre les insisto en este tipo de charlas, pues parece que ya no sabemos dónde inicia y dónde termina lo uno y lo otro, ¿no? Una cosa es que distingamos qué es lo público en un espacio físico. Si se trata del sector educativo, pues, una escuela pública, sí, porque está financiado por el Estado, ¿no? Y una escuela privada, pues, por alguna empresa. Y esa distinción puede ser muy básica. Pero en materia de protección de datos, a veces ya no distinguimos exactamente esas líneas, ¿no? Es decir, podemos compartir en nuestras redes sociales, no sé, el nacimiento de nuestro hijo, que regularmente, hasta antes de esta potencialización de los dispositivos móviles y de las redes sociales, pues era un asunto muy familiar y muy de las personas cercanas a nosotros, ¿no? Ahora subimos la foto desde el momento en el que están haciendo la foto o en el video, insisto, cuando era parte pues de un asunto privado anteriormente. Entonces, estas distinciones ya no las podemos encontrar, ¿no? Y ahorita justo voy a hacer una pregunta provocadora, sobre todo para quienes están en el ámbito de la docencia. También tenemos que hablar de que la privada es un derecho, privacidad es un derecho. Y en países como México, esto está consagrado en el documento constitucional, ¿no? Hay en la Carta de Derechos Humanos también se hablan algunos aspectos de la privacidad. Entonces, la privacidad al final es un derecho, ¿no? Reservar ese espacio que cada persona tiene, pues para desarrollar libremente, obviamente en un marco de la ley también, de respetar la ley, pero desarrollar sus actividades en privado, el no ser molestado al interior de su hogar, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos la propia imagen de alguna manera también como derecho. Es decir, a ver, o, o, la propia imagen tiene que ver mucho con el asunto de, por ejemplo, alguien me toma una foto en la calle y la puede subir. Pues evidentemente no. Evidentemente no. Yo no le estoy dando ninguna autorización. Puede haber un debate si, por ejemplo, nos encontramos en un estadio, en un evento masivo, en un concierto, pues donde aparecemos como parte de ese colectivo que está ahí, ¿no? Pero si vamos caminando, eh, saliendo de nuestro trabajo a nuestro hogar y a alguien se le ocurre tomarnos una foto, porque sí, bueno, pues está invadiendo de algún, aunque estamos caminando sobre un espacio público, pues no tendría o no tiene el derecho a tomarnos una imagen nada más porque sí, ¿no? Es una situación. Nosotros tenemos nuestra propia imagen y tenemos esta parte de autodeterminación informativa, es decir, tenemos la capacidad de decidir a quién dejamos que acceda a nuestra información, a quién le autorizamos que nos tome una foto, a qué empresa yo le autorizo
que use mis datos personales para que me contacten. Digo, si tengo un contrato con un banco y necesito que me brinde ciertos servicios, bueno, pues evidentemente tiene que haber una autorización de por medio para que este banco pueda brindarme esa información usando mis datos personales. Pero ahí yo estoy dando el consentimiento, estoy generando o estoy haciendo uso de esta autodeterminación informativa para decirle a las personas, bueno, pues aquí sí puedes contactarme por estos medios para los fines de que tú me brindes un servicio, ¿no? Pero yo estoy decidiendo, insisto, igual, quién me toma una foto, un video, es como decir, ¿a quién le doy acceso a mi casa, al lugar más privado, o uno de los lugares más privados que podemos tener? Pero pues yo lo puedo decidir, o nosotros lo podemos decidir. Otro tema que tiene que ver con el derecho al olvido y tiene que ver con algo que llamamos huella digital. Casi al final de la presentación hablaré un poco más de ello, pero tiene que ver con el rastro que vamos dejando. Les pongo un ejemplo. Imagínense que a un servidor, siendo adolescente, lo detuvieron por una falta administrativa aquí en este municipio de Zitácuaro. Entonces, la policía me tomó fotos y la publicaron. Y eso fue cuando tenía 18 años. Pero resulta que en ese momento la publicaron y hoy alguien retoma esa foto para decir, ah, miren, esta persona fue detenida hace tiempo, ¿no? En Europa se está trabajando mucho en que nosotros, por ejemplo, podamos, o bueno, los miembros de la comunidad europea, las personas que están en esta región del mundo, puedan hacer valer este derecho al olvido donde digan, ¿sabes qué? Google o la compañía que sea, el motor de búsqueda que sea, oye, pues como esa situación fue hace tantos años, es una cosa juzgada, pues te pido que todas las fotografías que tengan que ver con mi detención por esa falta administrativa sean borradas, sean eliminadas de cualquier motor de búsqueda, ¿no? O sea, ya en ese punto están discutiendo, insisto, en la Unión Europea. Acá, en países como México, bueno, pues vamos un poco más atrás de esta situación, pero es muy recurrente. Y también, insisto, tiene que ver con la huella digital. Toda nuestra actividad que realizamos a través de Internet va dejando una huella. Es decir, va quedando un registro de lo que hacemos, de a dónde visitamos, de las fotos que usamos. Y ahorita les lanzaré una, insisto, una pregunta casi al final. Y vamos a hablar, obviamente, y tenemos que hablar también aquí de qué es un dato personal, qué son los datos sensibles y qué son los datos biométricos. Un poco para darnos idea cuál es el alcance que tienen los datos personales, cuáles son los datos sensibles y qué alcance pueden tener los datos biométricos, porque a veces nada más pensamos, ah, sí, pues mis biométricos es la huella digital de mis manos o el iris del rostro cuando hacemos, perdón, de los ojos, el iris, o nuestro propio rostro, pero el tema de los datos biométricos tiene un alcance mucho mayor. Bueno, a ver, y justamente les decía, un aula, sobre todo para quienes estamos en el ámbito presencial, ¿es un espacio público o un espacio privado? Ojalá quienes estén aquí en esta videoconferencia, aunque sea a través del chat, lo puedo ver, nos compartan si consideran que es un espacio público o un espacio privado, ¿no? Es una pregunta interesante, ¿no? Y no hablo de que si una escuela es pública o privada en el sentido de si está financiado por el Estado o está financiado por una empresa privada. Hablo del espacio físico del aula donde interactuamos con nuestros alumnos. ¿Es un espacio público o es un espacio privado?
¿no? Entonces, dejo abierta esta pregunta, solamente referiré un caso. Por ejemplo, cuando una persona, un profesor, está dando su clase y de pronto es grabado por sus alumnos. Y a lo mejor dijo algo que puede resultar polémico para ciertos sectores. Eh, o a lo mejor ese video se edita y se saca de contexto. Entonces, lo que yo como profesor pude haber opinado o dicho en ese espacio del aula, se toma el video, se saca de contexto, se viraliza y nos puede generar un problema, pues hasta de imagen, como profesores, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿no? Eh, lo que yo estoy, a lo mejor una cosa es que yo pueda compartir una opinión y la podamos debatir con los alumnos. Y otra parte es que alguien sin mi autorización me haya grabado y sacado de contexto eso que haya dicho yo en el espacio que es el aula, ¿no? Aquí, muchas gracias a quienes ya nos comparten su opinión. Nos dice Laura Margarita Medina Celis, ella dice, considera que es un espacio público. Octavio Ramírez Fonseca nos dice, privado, el nombre, la calificación son personales. Sí, ahorita lo vamos a ver. Eh, entonces, pero miren con este ejemplo que les doy, que de pronto nos pueden grabar o nos pueden tomar una fotografía y subirla sin nuestro consentimiento y afectar nuestra imagen o la de cualquier otro alumno dentro del aula, pues ya estamos hablando de un problema y un problema que puede resultar ser serio de acuerdo a la legislación de diferentes países, de diferentes ámbitos. Entonces no hay que perder de vista eso, ¿no? Un poco pensar si hablamos de un espacio público o privado, que es el aula. Bueno, esta pregunta a manera de provocación. Y justamente con lo que dice Octavio Ramírez, bueno, que es un dato personal para empezar a dimensionar. Eh, bueno, un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física, identificada e identificable. O sea, cualquier dato con el que nos puedan identificar. El nombre, la dirección, la geolocalización o localización física, algún identificador en línea, la información sanitaria incluso es un tema muy sensible. Eh, Nuestros ingresos, salvo que estemos como servidores públicos, que de acuerdo a las leyes de transparencia de varios países, bueno, tiene que hacerse público cuánto gana un servidor público, ¿no? Pero si yo trabajo en el ámbito privado, bueno, los ingresos los sabremos la empresa y yo en un mutuo acuerdo y hasta ahí queda, ¿no? El perfil cultural, la pertenencia a determinada raza, a determinado grupo social, todo eso tiene que ver con datos personales, ¿no? Eh, otros elementos como la identidad, parte de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de una persona. Es decir, los datos personales y de acuerdo, por ejemplo, en esta definición que está en el Reglamento General de la Unión Europea, pues los datos personales tienen un alcance muy amplio, ¿no? Los datos que están en el caso mexicano en nuestra credencial de elector, los datos personales que colocamos en una hoja de vida o un currículum, etcétera, 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 ¿no? Es muy larga la lista de datos personales, incluso la geolocalización. Hay países como México donde las empresas de servicios de telefonía móvil tienen la obligación de resguardar los datos de geolocalización durante 2 años.
¿no? Y por ejemplo, cuando una persona es víctima de delito, está desaparecida, bueno, mediante una orden judicial, pues las empresas tienen la obligación de dar estos datos que se generaron de nuestro geoposicionamiento a través de nuestro teléfono móvil, ¿no? Entonces, el tema de dato personal es muy amplio. Pero también decíamos, hay un tema de dato personal sensible. O sea, todavía donde se afecta la esfera más íntima y puede causar un perjuicio a la persona, ¿no? Como pueden ser aspectos que tienen que ver con el origen racial o étnico, el estado de salud, tanto presente como futura. Por ejemplo, cuando inicia este tema de la pandemia hace poco más de 3 años y que empezaban a aparecer los casos, pues mucha gente insistía en que quería saber quién era la persona que estaba contagiada. Pues evidentemente esa era una violación total a sus derechos, a su privacidad y a sus datos personales si se daba a conocer el nombre de una persona que fuera o que estuviera contagiada por este coronavirus, ¿no? También la información genética, las creencias religiosas, pensamiento filosófico, moral, nuestra afiliación sindical, las opiniones políticas, la preferencia sexual, todas son datos personales sensibles. ¿Por qué? Porque en algún momento nos pueden hacer objeto o víctima de algún tipo de rechazo, de algún tipo de discriminación, ¿no? Por la pertenencia o la forma de pensamiento. Por eso son datos sensibles. Entonces, vean hasta dónde puede abarcar también. Y los datos biométricos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública de México, pues son todas aquellas características físicas y fisiológicas, desde la huella digital de las manos, ya decíamos, el rostro, ¿no? Ahora nuestros teléfonos que hacen estos procedimientos de reconocimiento facial, la retina, el iris, la geometría de la mano o de los dedos, la estructura de las venas de la mano, la forma de las orejas, la piel o textura de la superficie dérmica, el ADN, la composición química del olor corporal, el patrón vascular, la pulsación cardíaca, que tienen que ver con salud. Es decir, todas estas son datos biométricos. La firma, la forma de escribir, la voz, la forma, hasta la forma de imprimir un teclado, la forma de caminar, perdón, entre otros. Entonces, datos biométricos también es muy amplio. Por medio de todos estos datos biométricos, que muchos de ellos, vamos a decirlo, son únicos para la persona, pues nos hacen directamente reconocibles, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que tener un cuidado al respecto de ello. Ahora, para todas las organizaciones públicas y privadas, al menos en México, hay una obligación de publicar un aviso de privacidad en donde nos dicen qué datos, qué tipo de datos recopilan de nosotros cuando nos van a brindar un servicio público, privado, educativo, en una aerolínea, del que ustedes quieran. Pero tienen que tener un aviso de privacidad e informarnos de cómo van a utilizar esa información, ¿no? Muchas empresas, muchas organizaciones lo tienen muy bien estructurado. Muchas otras lo tienen por cumplir un mandato legal, les digo, en el caso mexicano es así, hay una obligación. Pero este aviso de privacidad que está definido como el documento físico electrónico en cualquier formato, generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales. O sea, o cualquier organización nos tendría que informar cómo se utilizan
nuestros datos, para qué lo necesitan, para brindar el servicio, para un determinado trámite. E incluso cuando nos damos de alta en una aplicación como Facebook, como Twitter, como Instagram, TikTok, todas ellas nos dicen o nos indican que hay un aviso de privacidad. Pero en verdad ponemos atención a este tema, leemos los avisos de privacidad que nos ponen a disposición las empresas, los gobiernos, las aplicaciones digitales, nos detenemos a leer ese apartado para que nos cuenten cómo se utilizan los datos personales que se recogen de nosotros. Ojalá a través del chat puedan compartirnos quién sí se ha detenido a leer por lo menos un poco de qué van estos avisos de privacidad que tienen por obligación las empresas, las instituciones, poner a disposición este, para poder, pues, brindarnos, insisto, servicios o cualquier otra situación relacionada con el vínculo que tenemos con esa institución, ¿no? Si alguno de ustedes lo ha hecho, se ha detenido a leer esta parte. Mientras aquí leo también otra opinión de Maribel Flores respecto a la pregunta que hacíamos del aula. Nos dice, es un espacio privado, considerando que solo compete al maestro y a los alumnos inscritos en la materia, ¿no? Es un tema más o menos del cual hablábamos hace un momento, intentando generar esta discusión, a abrir esta reflexión. Así es, cuando no aceptamos los avisos de privacidad, pues simplemente no podemos acceder a la aplicación, no podemos acceder al servicio y entonces, bueno, pues ahí tenemos un problema porque pues nos detienen algunas situaciones, ¿no? Entonces, pues en realidad siempre que pregunto esto cuando abordamos este tema con distintos grupos, bueno, pues es evidente que la mayoría nos dice, bueno, pues no, nunca me he detenido a leer qué dicen esos avisos de privacidad. Yo mismo, aunque ahora estoy más consciente de esta situación, pues tampoco siempre lo hago, ¿no? Pero debería ser una práctica que podemos tener con la finalidad de conducir de mejor forma, pues lo que hacemos a través de aplicaciones digitales o la información que brindamos para algún servicio que se nos ofrezca por parte de alguna empresa. Bueno, pero particularmente en el ámbito educativo, ¿cuáles son las amenazas? Bueno, podemos tener el propio comportamiento de las personas, ¿no? Uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, ¿no? Donde pues provocamos que entre un virus a nuestro dispositivo, a nuestra computadora, a nuestro celular, ¿no? Por ese uso inadecuado, porque descargamos una aplicación donde no leímos ninguna de sus políticas de privacidad, porque vimos algo que era gratuito, que nos dejaba descargar películas gratuitas, pero con ello, bueno, pues vinieron unos virus que permitieron acceder a nuestra información personal, ¿no? Y se da muchos de esos casos. Él daba estos casos también, ¿no? Las fotografías no autorizadas que se convierten en memes. Es una situación muy común en el entorno escolar, ya lo comentábamos hace un momento, el ciberacoso en varias dimensiones que vulnera directamente la privacidad y los datos personales de las personas, incluso hasta la difusión de material íntimo entre alumnos es muy recurrente, insisto, estas
pláticas que hemos tenido con instituciones de seguridad o con trabajadores sociales de escuelas, pues nos hacen ver que es más común a veces de lo que creemos. O hasta la participación en retos virales que suele haber y que suele generar también este problema de vulneración a datos personales de quienes hacen uso de ello. Y estos son escenarios que suelen presentarse mucho en instituciones educativas, ¿no? Sobre todo a nivel preparatorio, universidad, secundaria. Bueno, también otras situaciones como falta de capacitación como por la protección de datos personales, bueno, es un tema común, a veces no estamos tan sensibilizados respecto al tema. Algo que abordaba el doctor Jorge Briceño en el webinar sobre ética el pasado lunes, estas malas prácticas en procesos de investigación donde entrevistamos personas y damos a conocer el nombre de los entrevistados cuando no lo autorizaron. Por ejemplo, ¿no? Ya cuando estamos en un proceso de investigación, ¿no? Que es parte de elementos éticos en la investigación, bueno, uno de ellos tiene que ver con protección de datos o difusión de datos personales sin autorización en plataformas digitales, suele ser un tema recurrente, o incluso la difusión de imágenes de menores de edad sin permiso. Ahora, por ejemplo, con mis alumnos que trabajan en el ámbito presencial, en el trabajo social y en otras licenciaturas, bueno, siempre les recomiendo que cuando van con un grupo de niños e interactúan, pues siempre lo que hacemos, si se van a publicar esas fotografías, es cubrir el rostro de los niños, ya que ni ellos ni sus padres dieron un consentimiento para ser expuestos, ¿no? Pero suele ser una mala práctica. Vemos, por ejemplo, políticos, gobernantes que se toman fotos con niños y bueno, pues ahí aparecen los infantes sin que se haya autorizado por parte, insisto, de los padres o tutores o de las personas que están a su cargo, ¿no? Entonces también es un tema muy recurrente en las escuelas. Les cuento otra anécdota que un día nos compartía un profesor de una preparatoria en otro estado del país. Decía, bueno, pues un día yo subo el fin de semestre una foto con mis alumnos, ¿no? Felicitándolos por haber concluido y de pronto alguien de mis contactos en Facebook me pide el contacto de una chica de las que aparecía ahí en la foto, ¿no? Siendo que la chica era menor de edad. Obviamente él responsablemente, pues como decimos en México, lo bateó, ¿no? Oye, ¿cómo te atreves a pedirme esa información? Es una menor de edad de arranque. Pero vean hasta dónde puede tener el alcance cuando exponemos fotografías de otras personas, ¿no? No imaginamos lo que puede ocurrir. Bueno, es parte también de estas amenazas en un entorno escolar. También hay otras situaciones como la pérdida o daño físico de datos personales por situaciones como eventos naturales, digo ya en más extremo un terremoto, una inundación, pues puede ser algo recurrente o falla de servicios básicos. Y por supuesto los temas técnicos, los temas cibernéticos, ahí tienen un peso importante. Cuando los equipos tienen un funcionamiento inadecuado, puede haber pérdida de datos, ¿no? Imagínense que ahí tenemos todos los expedientes de los alumnos y una computadora y que de pronto una descarga eléctrica y se fue. A ver, tenías respaldo, cómo tenías resguardada esa información y si no, hay una pérdida y una vulneración de datos personales de alguna manera, ¿no? Falla en el mantenimiento de sistemas de información, también puede ser algo recurrente, insisto, y aquí hablamos de temas muy técnicos relacionados con la informática, el uso no autorizado de equipos, sobre todo cuando están conectados en red
y alguien hace mal uso de los equipos, ya decía, descargan aplicaciones no autorizadas. Bueno, esto puede tener consecuencias que vulneren también datos personales. El uso de software copiado o falsificado abre la puerta a que puedan vulnerarse datos personales. El abuso de privilegios por parte de los usuarios, la suplantación de identidad es más común, ¿no? Ahora en las redes sociales es muy común encontrarnos con que a alguien le suplantaron su identidad y por supuesto errores de uso y falsificación de privilegios, ¿no? Todo lo que tiene que ver o lo relacionado con asuntos técnicos informáticos. Pero también en el entorno escolar tenemos prácticas como la ingeniería social que nos llevan a la extorsión o a los secuestros virtuales. Estas formas de enredar a una persona, que en México es muy común, que de pronto le hablan a una persona que el familiar de Estados Unidos con la finalidad de extorsionarlo, sacarle información y bueno, ahí nos volvemos víctimas de delitos, ¿no? Ya lo decíamos, robo de información a través de aplicaciones ilegales, abrir enlaces sospechosos que nos llegan por correo, por WhatsApp. Ahorita anda muy de moda que ofrecen empleo a través de WhatsApp, con celulares incluso de las extranjeras, y que te mandan un link y que evidentemente eso es con la finalidad de vulnerar tu información personal. Bueno, vean, entre muchos otros riesgos y amenazas que podemos tener en los entornos escolares. Insisto, tanto en la parte presencial como en la parte a distancia. Pero ahora sí, ¿cómo podemos vacunarnos ante estas amenazas que solemos tener? Bueno, pues medidas académicas administrativas, la sensibilización. Al final el ejercicio que hoy estamos haciendo es empezarnos, si no estamos tan cercanos al tema, sensibilizarnos sobre lo que sucede, ¿no? Alfabetizarnos a nivel digital, pero no hablo solamente de saber mandar un mensaje, saber encender un dispositivo, sino alfabetizarnos a nivel digital sobre los riesgos que pueden ocurrir, eh, cierto tipo de, por ejemplo, en el lenguaje común siempre hablamos de virus, ¿no? Virus informáticos que llegan a nuestras computadoras. Bueno, pero hay particularidades, ¿no? Hay clasificaciones y hay diferentes tipos de vulneraciones y daño que pueden hacer a los equipos, eh, cada tipo de virus o troyanos o de acuerdo al nombre que reciben. Entonces, necesitamos alfabetizarnos digitalmente para también atender estas vulneraciones. Bueno, que las instituciones cuenten con políticas, con aviso de privacidad, con manuales, que en las relaciones eh, convenidas, contratos, se cuenten también con cartas de confidencialidad en las instituciones para que no se filtren informaciones que puedan dañar la privacidad de las personas. Y por supuesto, pues también establecer sanciones si alguien falla en esa parte, no solamente las que establecen las leyes, sino también pues internamente en cualquier institución. Medidas físicas, bueno, lo que tiene que ver con adecuación de infraestructura, mobiliario, con medidas de seguridad, etcétera. Bueno, también para evitar la vulneración de datos personales cuando tenemos expedientes, por ejemplo, en físico de los alumnos, ¿no? Es muy importante tener estos cuidados. Y medidas informáticas, uso de contraseñas, pero ahora bajo esquemas de 2 pasos y aún así tenemos riesgo de que nos vulneren la información de nuestro correo electrónico o de cualquier otra situación, tener información respaldada para evitar la pérdida, hacer uso de antivirus y otros programas que nos ayudan a protegernos y obviamente usar de forma limitada el software y equipos de almacenamiento. Evidentemente, y aclaro, el tema de la ciberseguridad es muy amplio, ¿no? Aquí hablamos de medidas muy generales, ¿no? Evidentemente parte de la alfabetización digital que tenemos que recibir
tiene que ver mucho con el tema de ciberseguridad. Entonces, bueno, de alguna manera son recomendaciones básicas y generales, pues para vacunarnos un poco ante los riesgos que podemos o las amenazas que tenemos de que se vulneren los datos personales de personas en un entorno escolar. Bueno, para ir cerrando, el tema de la huella digital, lo decía, cada persona cuando hace uso de herramientas digitales de Internet va dejando una huella, ¿no? Toda nuestra actividad, las fotos que subimos, lo que hacemos. Por ejemplo, en la academia, pues es muy importante dejar esta huella digital cuando publicamos capítulos de libro, artículos, pues es importante que se visibilice, que se divulgue ese trabajo. Es parte del quehacer académico, del quehacer de la investigación. Pero en otras ocasiones, no sé si ustedes han hecho el ejercicio de googlear su nombre completo y saber qué hay de ustedes en esos motores de búsqueda. Insisto, cuando estamos en la academia, bueno, a lo mejor no será ninguna sorpresa encontrarnos con nuestros trabajos publicados, pero muchas veces nos podemos llevar sorpresas. Entonces yo les recomiendo que hagan ese ejercicio de a ver en dónde andan su información y sobre todo su información personal. Y muchas veces nos podemos llevar una sorpresa. Entonces, saber dónde anda nuestra huella digital. Y para cerrar, una pregunta. ¿Se han preguntado si sus datos han sido expuestos? Esta es una herramienta ya probada que nos dice si metemos nuestro correo electrónico y nos arroja si nuestro correo electrónico ya fue parte de una filtración de datos. Yo les comparto mi correo de Gmail. Al meterlo en esta herramienta con la que pueden acceder a través de ese enlace, esa dirección electrónica o mediante el QR, bueno, yo me llevé la sorpresa que mi banco había sufrido una vulneración de datos hace unos 3, 4 años y entre ellos mi correo electrónico y otros quedaron expuestos. Entonces, esta herramienta nos da una idea si ya nuestros datos personales que entregamos a algunas empresas, a algunas herramientas digitales, pues han sido expuestos. Entonces, solamente se los recomiendo para cerrar y pues para ir teniendo un poco de más conciencia y ser sensibles, justamente lo decía, ante esta situación. Lo ponía en contexto en el ámbito educativo, pero en todos los ámbitos de la vida social y de la vida cotidiana puede haber riesgos y vulneraciones a nuestros datos personales. Así que bueno, pues ya casi cumplida una hora, más bien daré paso o daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas, pues para continuar con este diálogo. Les agradezco mucho su atención, espero que haya resultado de su interés y pues estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, maestro Adrián, por su participación el día de hoy. Y como lo comentó, en este momento iniciamos la sesión de preguntas o dudas, inquietudes que tengan sobre el tema que nos acaba de presentar. Las personas que desean activar su micrófono para realizar alguna pregunta o comentario, favor de levantar la mano bueno, a través de las reacciones que nos da la plataforma de Zoom para que podamos darle acceso al micrófono. O bien, en su defecto, escribirla en el chat para que podamos leerla y el maestro Adrián nos apoye en responderla. Por el momento hay una pregunta por parte de Juan Sandoval. Él me comenta, maestro, con respecto a lo que nos comentó, ¿qué piensa de que las instituciones universitarias accedan a los números de teléfono de estudiantes y los conserven cuando son egresados para enviarles publicidad, invitarlos a eventos sin haberles preguntado o pedido permiso para seguir conservando esos datos luego que salen de la universidad?
Gracias, gracias, maestro Juan. Bueno, esta pregunta nos lleva al tema de los avisos de privacidad. Como lo decía, en la mayoría de legislaciones de nuestros países, bueno, pues hoy se obliga a las instituciones a contar con un aviso de privacidad o un documento similar para evitar que esto se presente. Hay una serie de mecanismos, otra vez referiré al caso mexicano, en caso de que alguien diga, sabes que yo ya no quiero seguir recibiendo información con fines de publicidad, ¿no? Y es válido, así en el caso mexicano existen los derechos ARCO que son respecto a datos personales, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y aquí asiste el derecho de oposición a que ya no te autorizo a que continúes utilizando mi dato para cuestiones ajenas, digamos, a un tema de seguimiento, no sé, de algún trámite, ¿no? Solamente lo quiero para seguimiento de un trámite y no para otra situación que tiene que ver con publicidad, como en el ejemplo que da aquí. Gracias, maestro Adrián. Esperamos que se haya respondido la pregunta de Juan Sandoval. Octavio Ramírez Fonseca pregunta, bueno, él comenta, gracias, estuvo muy interesante todo el tema. Su pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre el INE que bueno, obliga a dar los datos biométricos, las huellas de todos los dedos y foto? ¿Por qué ante esta institución no se puede negar esta información? Bueno, ahora de arranque el INE está sujeto a la ley federal, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que aplica para el sector público en México y particularmente en esta institución. De alguna manera hay ciertas, digamos, restricciones legales al uso que pueden hacer de ellos y para que evidentemente, y algo que yo no recuerdo que hayan hecho en el INE, es darme a conocer su aviso de privacidad. ¿Para qué quieren esos datos personales y para qué los van a utilizar y cómo los resguardan? ¿Cómo yo me aseguro que no van a ser consultados por alguien más fuera de esta institución? Es un tema bastante interesante, valdría la pena revisarlo a fondo. Ahora lo que sí, en el INE, lo que ya podemos evitar es que le pongan nuestro domicilio. Para quienes son mexicanos, recordemos que en este documento aparece nuestro domicilio, además nuestra huella y otros datos, la foto, pero como medio de identificación, ahora sí podemos oponernos a que nuestro domicilio sea puesto en en este documento, ¿no? Entonces, es bastante interesante. El planteamiento valdrá la pena revisarlo al fondo, insisto, tiene un marco legal y cómo opera ahí, pero de arranque el aviso de privacidad es fundamental saber para qué y cómo usan esos datos, además de generar la identificación. Espero que haya quedado atendida la pregunta de Octavio Ramírez. Muchas gracias, maestro. Ricardo García Jiménez pregunta, ¿pero cómo hacer que prestadores de servicios de correo electrónico puedan evitar que lleguen a nuestros buzones publicidad que vienen a robar espacio? Bueno, es un tema bien complicado. A veces porque andamos navegando en una página o autorizamos una aplicación en algún momento, pues ya autorizamos para que nos mande publicidad, ¿no? De hecho, hay muchos correos electrónicos publicitarios. Ahorita estoy aquí abriendo mi,
mi correo electrónico personal, pero hasta abajo, en muchos de ellos, nos dicen que si deseamos evitar que nos sigan enviando información o o nos demos de baja de la lista de correos, bueno, pues lo podemos hacer a través de algún mecanismo que tienen las empresas. No todos lo tienen, pero en este caso, por ejemplo, estoy abriendo de alguna empresa académica y si tiene hasta abajo, ¿no? Que deje de que pueda yo solicitarles que se use mi correo electrónico. La realidad es que pues los servidores Gmail, Outlook y todos los que tienen que ver con el servicio de correo electrónico, pues no tienen un control sobre, vaya, sobre la información que puede llegar o tienen el spam, ¿no? Si notan que es algo sospechoso, pero hasta ahí, ¿no? Es también un tema, estos buzones de publicidad, pero insisto, recomiendo que nos fijemos si los correos de publicidad tienen hasta abajo algún mecanismo para darnos de baja de seguir recibiendo esa información publicitaria, ¿no? Es la primera recomendación de arranque de lo que podemos hacer. Muchas Bueno, gracias. a ver, nada más, sobre el tema de si el aula es un espacio privado, quiero dar lectura a la respuesta de la doctora Modesta Díaz. Nos dice que el aula es un espacio privado, pero para garantizarlo deben existir una serie de restricciones y candados de la organización y el individuo debe de aplicar, sobre todo hablando de aulas virtuales, por supuesto, ¿no? Y esto tiene que ver con sensibilización, con tema de estarnos capacitando constantemente en este asunto y, por supuesto, pues, de tener políticas como institución que tengan estos límites y restricciones. Entonces, nada más para abonar a lo que comenta la doctora Modesta. Muchas gracias, maestro Adrián. Estamos revisando el chat y me parece que no hay más preguntas por parte de la audiencia. O a menos que alguien quiera levantar la mano para darle acceso al micrófono y leer alguna o escuchar su pregunta que tenga. Muy bien, parece que no hay más preguntas, maestro. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le agradecemos que haya preparado este tema que, bueno, concierne a, pues, a todas las personas que estamos en el ámbito educativo, en instituciones públicas o privadas, conforme a la protección de datos personales. Muchas gracias por su tiempo y su presentación. Y antes de finalizar la sesión, ¿gusta brindar algún mensaje a toda nuestra audiencia? Sí, gracias por ahora permitirme estar de este lado presentando este tema. Espero, y así lo manifiestan a través de sus comentarios, que haya resultado interesante, que haya resultado útil y pues ahora sí, sembrar la semilla, como suele decirse, y poder dar atención a estos temas que a veces pues son tan cotidianos que escapan un poco de cómo los abordamos, ¿no? E insisto, pues sensibilizarnos, capacitarnos y trabajar en este tema porque es muy importante, tiene implicaciones legales y pues nada, nuevamente agradecerles a todos el favor de su atención y esperemos pronto pues dar seguimiento a estos temas. Muchas gracias.